Este espacio es presentado por Urufarma. Seguimos en la mira, estamos con Alejandro Ferreiro. Ale, ¿Cómo andás? vamos a hablar del uso y abuso de las benzodiazepinas y para eso tenemos el gusto de tener con nosotros a Andrea Bieli. Gracias por estar, Andrea. Es profesora titular del Instituto de Psicología Clínica de la Facultad de Psicología, licenciada en Psicología y en Antropología Social, doctora por la Universidad del País Vasco, del programa Filosofía, Ciencia, Tecnología y Sociedad, coordinadora del Grupo de Investigación Saberes Psicológicos y Psicofarmacología, y tiene producciones bibliográficas centradas en las relaciones saberes psicológicos y de la tecnociencia psicofarmacológica. Dentro de los documentos se encuentra la controversia científico-técnica sobre las benzodiazepinas en profesionales de la salud pública de Uruguay. ¿Hay un abuso de las benzodiazepinas? ¿Es posible decir que hay un abuso en el uso de las benzodiazepinas? Bueno, generalmente desde el punto de vista médico suele señalarse que es posible decir o afirmar que en diversos países hay un abuso de benzodiazepinas. ¿Qué quiere decir esto? Que las benzodiazepinas se utilizan por fuera de la indicación médica, ¿sí? A veces conseguidas a través de vecinos, de amigos, y por tiempos prolongados. Pero todo depende de cómo uno defina lo que es un uso apropiado de la benzodiazepina, porque todos los usos y todos los consumos tienen una lógica detrás que sustentan los comportamientos que se realizan, tanto desde el punto de vista del prescriptor como desde el punto de vista de los usuarios. Entonces no es tan simple decir o poder identificar qué es un abuso y qué no es un abuso. Está bien. Ale, déjame tirar la gráfica. Claro que sí. Las gráficas, en el año 2022 le pedía a ACE datos sobre el consumo de benzodiazepinas. En ese momento ACE lo proporcionó en cantidad de recetas y entre el año 19 y el año 21 se había constatado un aumento de un 10%. Este año lo volví a pedir y el dato me lo dieron en comprimidos, solamente ACE. Y entre el año 19 y el año 23 el aumento había sido del 90%. Llama la atención ese salto que hubo entre el 21 y el 23, que pasó de 10% a 90%, ¿no? Estamos hablando de 45 millones de comprimidos. 46 millones de comprimidos, sí. No sé si eso dice algo o son cifras, porque como no tenemos tampoco datos comparados con otros países, ¿no? Bueno, en realidad algunos datos comparados con otros no países los tengo yo, perdón. Existen. Perdón. Sí, al menos el Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina los intentó hacer. Ya a esta altura están un poco viejos porque son antes del periodo de la pandemia. ¿Sí? ¿Y qué mostraban? Lo que mostraban es que el Uruguay tenía un alto consumo de benzodiazepinas comparado con otros países y para eso se utilizaba un indicador específico que hiciera las cifras comparables. Porque el problema de los datos que acabas de mencionar es cómo hacemos para saber cuál es el piso, ¿no? Con qué estamos midiendo y cuál es el consumo que nosotros queremos señalar que es alto o es bajo. Entonces para eso se utilizan indicadores, por ejemplo la dosis diaria de consumo es una de ellas, vinculada a la población. Los números siempre hay que mirarlos, ¿no? en contexto, ese es el asunto. Todos conocemos a gente que consume benzodiazepinas y usted llevó adelante un estudio sobre el uso de las benzodiazepinas aquí en nuestro país. ¿Nos podrías dar ejemplos de en qué estos fármacos son buenos y funcionan y en qué momento empiezan a ser complicados para el consumo? A ver, cuando nosotros hicimos ese estudio, que lo realizamos en el año 2015 y 2016, el trabajo de campo, es decir, cuando contactamos a las personas consumidoras de benzodiazepinas, lo que nos interesaba era poder entender cómo se desarrolla la cultura de los tranquilizantes, ¿no? Esta idea de que los tranquilizantes se han convertido parte en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, ¿no? De distintas maneras, porque todos conocemos a alguien que ha consumido una benzodiazepina o porque incluso nosotros alguna vez hemos consumido. Tranquilizantes que le llegan también a los niños, ¿no? Bueno, si están en el hogar, esa es una de las cuestiones, ¿no? El tranquilizante está en los ámbitos domésticos, no es que está únicamente en el servicio de salud, sino que se ha popularizado de tal manera que, por ejemplo, las benzodiazepinas se pueden encontrar en distintos ámbitos. En ese momento lo que hicimos fue entrevistar a personas que hubieran consumido benzodiazepinas alguna vez en su vida, ¿sí? Y encontramos básicamente que estos sujetos están expuestos a una experiencia contradictoria.
Es decir, que el consumo, por un lado, les resulta un consumo ventajoso y que pueden hablar y caracterizar al medicamento de forma positiva, pero al mismo tiempo pueden caracterizarlo de forma negativa, ¿sí? Entonces, las personas se ven enfrentadas a una suerte de dilema, ¿sí? Que puede expresarse en diferentes niveles. Por ejemplo, uno de los dilemas que encontrábamos reiteradamente es la idea de que estoy consumiendo un medicamento, pero a su vez estoy consumiendo una droga, esta doble faz, que por un lado puede hacer bien y por otro lado puede hacer mal, ¿sí? Y si yo consumo una droga, entonces yo mismo me puedo considerar un drogadicto. Y también puedo considerar que cuando se me prescribió ese medicamento se me hizo un daño, ¿no? Entonces ahí estamos en un campo de experiencias al menos tensionado, por no decir problemático. Porque hay juicios al respecto incluso. En nuestro país yo no conozco juicios, pero sí los hubo, por ejemplo, en Gran Bretaña durante los años 80, que fue el momento más importante de la controversia que hubo en relación a las benzodiazepinas y a su utilidad clínica. Hubo juicios impulsados por los usuarios a sus prescriptores de medicamentos, ¿no? Por no haberles explicado cuáles eran todas las consecuencias de ser iniciados en el consumo del medicamento. Cuando yo pedí el informe en el año 22, se mandó algunas consideraciones. Una de ellas decía que, no recuerdo exactamente la cifra, el 86-89% los prescribían médicos generales. ¿Es común eso? Sí. ¿Un odontólogo lo puede prescribir? Sí, también. Sí, los medicamentos de receta controlada lo pueden prescribir aquellos que tienen el título de doctor, ¿sí? Los odontólogos e incluso los veterinarios también. ¿Está bien? ¿En qué sentido está bien? La ley lo permite. No, pero digo, se supone que son medicamentos que normalmente los dispensan los psiquiatras, ¿no? ¿O no necesariamente? No necesariamente. De hecho, hay estudios de hábitos de prescripción que datan de décadas atrás, incluso para nuestro país. O sea, desde por lo menos los años 80 se sabe que en nuestro país, como en otras partes del mundo, las benzodiazepinas se recetan fundamentalmente a través de los médicos generales. También debe tener que ver con las dificultades que hay para acceder a especialistas. Exacto. Acá, ¿no? De hecho, los sistemas de salud han sido ambiguos en relación a eso, porque a veces han impulsado que sean los médicos generales los que tengan esa herramienta para trabajar, porque están al día a día en la primera línea de combate, digámoslo así, y otras veces han intentado de que en realidad caigan debajo de las manos del psiquiatra, pero eso es lo que resulta en un cuello de botella para el acceso a la consulta con psiquiatra. Andrea, mientras estudiábamos este tema, uno de los datos que en todo caso nos puedes corroborar o no, es que las benzodiazepinas deberían, después de ser recetadas, deberían sostener un tiempo de consumo limitado, porque más allá de los 4 meses generan adicción, dependencia concretamente. A su vez son depresores del sistema nervioso central, y si se consumen con otra droga legal como el alcohol, pueden generar disturbios importantes. Yo a veces pienso que muchas de las personas que por ahí tienen accidentes manejando están bajo los efectos de las benzodiazepinas. Hay gente acá en Uruguay que las toma hace décadas. ¿No es una situación que deba generar alarma o preocupación extrema? Bueno, podríamos pensarlo, que lo que está sucediendo es que al ser tan popularizado el uso de las benzodiazepinas y tan amplio, las personas se están viendo expuestas a efectos secundarios que quizás se pudieran evitar. Si uno lo piensa desde ese punto de vista, podríamos pensar que estamos ante un problema sanitario, específicamente al cual se debería hacer frente. De hecho, los compañeros del Departamento de Farmacología en el año 2015 sacaron un artículo donde ellos hablaban de una posible, una posible alarma a nivel de salud constituido por el uso de estos medicamentos. Deberíamos entonces empezar, o por lo menos, a abrir y problematizar cuáles son las prácticas que están consolidadas en nuestro medio, tanto desde quienes tienen el rol de prescriptores como desde quienes tienen el rol de consumidores. Un médico que te recomienda tomar eso no controla después cuánto tiempo lo tomas. O diga, lo controla en la medida que te da la receta o no, pero es muy común que la gente diga, te está pasando lo que me pasó a mí, tomate una de estas. Sí,
Por eso yo les decía, es una práctica que está instalada, que las benzodiazepinas están en la vida cotidiana de los sujetos. Lo que tenemos que distinguir son las diferentes incidencias que puede tener el prestarse, ¿no? Como normalmente se llama, te presto mi medicamento, te doy si te quedaste sin el medicamento, o si veo que estás algo más, te recomiendo porque a mí me hizo bien. Sí, que ese es un consumo que yo no creo que sea el principal, sino que evidentemente es marginal. Sin duda, pero... El principal consumo parte a través del sistema de salud. Pero debemos suponer que no todos los médicos que la prescriben tienen tanto control sobre cuántos meses hace que su paciente la está tomando, sobre todo teniendo en cuenta el trabajo de los médicos y la cantidad de pacientes que a veces suelen atender. Me refiero a médicos de medicina general. ¿Es fácil determinar, discernir cuando una persona lo toma durante mucho tiempo? La mayor parte de los medicamentos generan acostumbramiento o dependencia o adicción, digamos, ¿no? ¿Es fácil discernir cuando se está tomando ya no porque lo necesita, sino por una cuestión adictiva? Bueno, los propios sujetos que nosotros entrevistamos a veces tenían dificultad para discernir esto, ¿sí? Por un lado, teníamos relatos, ¿no?, de personas que decían, bueno, yo empecé a consumir este medicamento, por ejemplo, porque tenía un problema en la columna, ¿sí?, pero ahora ya llevo 30 o 40 años consumiéndolo. Y si intento dejarlo, porque en realidad hay muchas personas que han intentado dejarlo, lo que me sucede es que no puedo dormir. Ese era un relato de una persona que tenía 72 años cuando la entrevistamos, ¿sí? Entonces, ¿cómo discernir qué es primero? ¿Sí? Esa es una dificultad en la que se ven enfrentados y es una dificultad que no es poco recurrente en la medida de que las personas, estos casos que yo estoy relatando ahora no son casos excepcionales, por lo menos nos pasó a nosotros en nuestro estudio. Si bien no era un estudio que tuviera una pretensión de representatividad estadística, nosotros entrevistamos 73 consumidores, de los cuales aproximadamente un 12% llevaba más de 15 años consumiendo el medicamento. Y la mayoría estaba entre un mínimo de 4 años y 10. Ahí se encontraba aproximadamente el 60% de los entrevistados. Entonces no creo que sea algo excepcional. De todas formas, habría que... ¿Es fácil desengancharse de las benzodiazepinas? No es fácil. Como les acabo de contar este caso, por ejemplo, esta señora que había intentado dejar de hacerlo, como el efecto se puede comparar incluso con un cierto efecto de abstinencia, no le permitía poder continuar con sus actividades diarias de manera... como lo hacemos todos durante todos los días. O sea, si no se puede dormir durante 1, 2, 3, 4, 5 noches, eso genera una situación bastante complicada. He leído que son... Perdón. No, porque me decía es fácil. En realidad, las experiencias que hay de deshabituación, lo que se sabe es que llevan años para poder deshabituar. Sí. No, decir que he leído que el corte abrupto, el síndrome abstinencial es de los más peligrosos. Bueno, ahí consultar un médico. No sabría decir si es más o menos peligroso que otras situaciones de abstinencia. Lo que sí es que sí hay estudios realizados, especialmente uno de los estudios clásicos, lo hizo una socióloga en Holanda en la década de los 70, para que vean que estamos a fines de los 70, donde ella justamente señalaba que a la dificultad, al proceso, lo difícil que es el proceso para abandonarlas, además se le suma la dificultad de que generalmente no existen ámbitos para poder hacerlo de manera acompañada y que la mayoría de las personas lo realizan por su propia cuenta. Claro. Perdón, ¿genera un acostumbramiento horizontal? ¿En qué sentido? Si tomás alprazolam y luego querés cambiar a clonazepam, ya estás acostumbrado y es igual, o todas son distintas y podés cambiar de una a otra sin que te genere una abstinencia. Bueno, pregúntaselo a un médico, ese tipo de preguntas. Es que es tan cotidiano que todos conocemos gente que empezó a tomarlas, por ejemplo, por trastornos de insomnio. Y después, si las deja de tomar, no duerme. ¿No es cierto? Esta cotidianeidad, esta manera de introducirse en la vida de nosotros estos fármacos, genera una discusión. ¿Ha habido una discusión en el ámbito médico y de la salud? ¿Hay posturas definidas a lo largo de estos años que se ha ido imponiendo este medicamento entre
entre los especialistas? Sí, claro, esto ha generado debates desde por lo menos la década del 80. O sea que ya venimos con varios años de debates. Esos debates no son tan claros para la población en general, sino estaría más presente la dificultad, sí, ¿no? puede ser, porque quizás se han dado sobre todo en los ámbitos académicos, sobre todo en países anglosajones, ¿sí? En nuestro medio, por supuesto que se conocen las ventajas y las desventajas, y los profesionales las conocen, y hay ciertos consensos de cómo utilizar y recomendaciones de cómo utilizar estos medicamentos. Es probable sí que no haya saltado hacia el gran público, por lo menos aquí, cuáles son los puntos de polémica en relación a la utilización de estos medicamentos. Pero en otros países sí, ¿eh? En otros países hubo grandes debates públicos. ¿La trazabilidad por individuo se hace? ¿O es muy difícil? ¿O cada individuo reacciona de una manera distinta ante el consumo? ¿La trazabilidad de parte de quién? ¿Del médico o de los investigadores? Lo que pasa es que, a ver, se supone que el sistema médico hace el seguimiento con respecto a los pacientes que atiende, ¿sí? También es verdad que los pacientes cambian de un profesional a otro, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, en estos casos de décadas que se vienen consumiendo, quizás ya se perdió cuál era la pertinencia inicial de por qué se recetó un cierto medicamento. Eso es por un lado. Después, ahora los sistemas de información en el sistema de salud han mejorado bastante, ¿no? O sea, yo creo que es más fácil hacer un seguimiento ahora que hace unos años atrás. Recién cuando te referías a que tienen que hacer la deshabituación solos, te referías a que no hay, así como hay clínicas de rehabilitación de determinadas drogas, alcohol, etcétera, no lo hay de benzodiazepinas. Claro, son muchas menos. Sé que han habido intentos de realizarlas acá, algunas mutualistas han intentado hacerlo. Eso nos contaban algunos médicos con los que hemos hablado, pero no es algo que se conozca habitualmente. Está bien. ¿Los beneficios y las contras están bien definidos? La literatura lo señala, ¿sí? Entonces la literatura va a señalar entre el efecto deseado del medicamento y los efectos adversos o los efectos secundarios. Ese es un plano de cómo podemos pensar la utilización de las benzodiazepinas. El otro plano, que es el que nos interesa a nosotros desde la Facultad de Psicología, es saber cuáles son los efectos sobre los procesos subjetivos de las personas que están consumiendo estos medicamentos, que es algo que generalmente no se habla, ¿sí? Entonces por eso nosotros decíamos, bueno, lo que pudimos ver es que estos sujetos consumidores se encuentran ante una situación que por lo menos en alguno de esos planos es dilemática, ¿sí? Y que no va de suyo, que tomar una benzodiazepina simplemente ayuda para el beneficio concreto, por ejemplo, de conciliar el sueño, sino que impone o le pide, le sugiere el esfuerzo al sujeto que la está tomando de explicarse a sí mismo de por qué recurre a un medicamento cuando el ideal sería poder seguir durmiendo, por ejemplo, sin necesidad de recurrir a una ayuda artificial. O por qué se juzga a sí mismo a partir del consumo, ¿no? Y se piensa como un sujeto que en algún punto está fallido al no poder realizar por sus propios medios los procesos habituales. Se me fue el tiempo. Muy Andrea bien. Vieri, muchísimas gracias. De nada. Gracias, Ale. Que pase bien. Tanda, ya volvemos.